por qué canijos, ¿verdad?, está atacando el New York Times de manera tan dura a Enrique Peña Nieto, y además por qué se sumó The Economist y por qué el Guardián, The Guardian, como dicen los intelectuales allá en Londres, están atacando justamente a Enrique Peña Nieto. Están, fíjese usted, utilizando digamos, lo que ha causado las reformas estructurales para echárselo en cara, como si no hubiesen sido ellos o los círculos que ellos representan los que estuvieron exigiendo que se hicieran las reformas estructurales. Las reformas estructurales, dice el New York Times, son reformas odiadas por la gente está llena de rencor contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hace apenas unos meses esos mismos diarios nos decían que las reformas eran importantes, que México se iba a transformar, que el Mexican Moment, ¿se acuerda usted que estaban hablando? Que México ya era un país maravilloso precisamente por esas reformas. Así que es una especie de esquizofrenia la que tienen estos señores, estos círculos financieros que representa el New York Times o The Economist, pero pues esa esquizofrenia, ¿cómo le diré? Como son muy tramposos, son muy sucios, muy mentirosos, por alguna razón lo están diciendo. Y fíjese usted que el Fondo Monetario Internacional da una pista, porque el Fondo Monetario Internacional, después de decir que México no va a crecer más que un 2.4%, felicitó al gobierno de Peña Nieto por haber hecho tan rápido las reformas, pero dice el Fondo Monetario Internacional, esas reformas solo se le hacen a países que están en bancarrota. Entonces la pregunta es, ¿está México en bancarrota? Y si no está en bancarrota, ¿para qué hicieron las reformas? ¿Y para qué las hicieron tan rápido? ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que trataban de, encubrir o trataban de solucionar haciendo esas reformas en menos de un año y medio? De eso le vamos a platicar porque todavía es un misterio estos ataques a Peña Nieto, y lo vamos a hacer después de este corte. Liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Trovoli, saproli,
Bueno, pues le decía que causó mucha expectación este ataque del New York Times de la semana pasada en contra de Enrique Peña Nieto, el día 24. Fíjese usted, esta es la portada que le ponen y se llama así, Peña Nieto se hunde, se llama, fíjese, el artículo es bastante agresivo, viniendo de una editorial que pues son de alguna manera aliados del gobierno de Peña Nieto. Todos lo sabemos, cómo lo elogiaron apenas el año pasado, incluso todavía a principios de este año nos hablaban milagros de las reformas estructurales, ¿verdad? Aquí está, mire, esta no tiene ni 6 meses, esta fotografía que es de la revista Times, usted la recordará, Salvando a México. Ese era el nivel de elogio, podríamos llamar lisonja, ¿verdad? Porque un elogio pues está bien, oye, tú eres buen presidente o lo que sea, pero una lisonja así de que estás salvando a México y tú eres el bueno y todo eso, pues era lisonja, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo hace tan poquito tiempo, ¿verdad? También The New York Times, también The Economist estaban pues lisonjeando a Enrique Peña Nieto, y mire ahora cómo lo trataron. Peña Nieto se hunde, dice este titular del New York Times del día 24 de julio, que no apareció ni siquiera en los diarios nacionales, no apareció en La Jornada, por ejemplo, y rarísimo esto. Nosotros lo pepenamos aquí en algunos periódicos de provincia, donde sí lo sacaron y fue más o menos pues conocido, ¿verdad? Pero le decía, a nivel nacional no ocurrió así. Acuérdese cuando nos hablaban del Mexican Moment, ¿se acuerda usted hace unos, pues qué será, menos del año, ¿verdad? Aquí tenemos en la siguiente imagen, cuando se hablaba del momento de México, que las reformas estructurales iban a detonar toda una, ¿cómo le diré?, una avalancha de inversiones productivas al país, que iba a generar muchos empleos y que iba a generar muchas plantas industriales nuevas, que la reforma energética, que México por fin se había modernizado y que ya estaba a punto de despegar, ¿verdad?, de despegar hacia allá, hacia las grandes ligas, por encima del BRIC, hasta se atrevieron a decir que estaría por encima de China, que México sería una potencia que pues superaría a China en términos de su influencia en la economía mundial. Eso dijo The Economist. Es que no tienen progenitora, cuando se lanzan a mentir, pues mienten, ¿verdad?, pero con ganas. Y bueno, todo eso nos estaban diciendo. Claro, uno decía, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué acá la cosa está tan difícil, verdad? Acá la gente pues anda como anda, cuesta lo que cuesta la vida, las dificultades en el empleo, los jóvenes sin futuro, sin ninguna posibilidad de salir adelante, ni siquiera de mantener el nivel de vida que tuvieron sus padres. En fin, todo eso nosotros lo veíamos acá en México, y allá no, pues estaban hablando de tantas maravillas. Bueno, pues esa prensa, esos mismos círculos se le han volteado ahora a Peña Nieto, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué mal les hizo? Pues si está cumpliendo con todas las recomendaciones de los financieros internacionales. Las reformas estructurales que se hicieron en 1 año y medio, pues eran exigencias de las mismas bancas, de las mismas calificadoras, de las mismas publicaciones que estaban, insisten que se tenía que hacer. Así que ahora, ¿por qué ya no les gustó? Y mire, es el Fondo Monetario Internacional el que además también salió un día después, el día 25, a decir que México no va a crecer lo que el gobierno dice que va a crecer, y el Fondo Monetario ya había dado vaticinios negros sobre México. Mire, esto fue lo que pronosticó en el 2013, usted lo recordará, fue el primero que admitió que México no iba a crecer, sino que iba a caer su economía el año pasado, y pues dijo que era el 1.7%, pero esto es lo que decían, mire, el auge de México, ¿verdad? El rise es eso, como que la subida, el auge, el auge de México, eso es lo que estaban diciendo. Ya, son racistas, usted puede ver la forma en que nos conciben a nosotros con un sombrero. Imagínese usted, sombreros que se usaron a principios del siglo pasado. Nos siguen viendo así, porque finalmente pues, los británicos son los más racistas que hay. Bueno, junto con los franceses se dan un kikiriki en términos de quién es más racista, ¿verdad? Si los franceses o los ingleses.
me refiero a la oligarquía, y pues esto es lo que decían de nosotros. Pero le decía, vino el Fondo Monetario Internacional y dijo, no, tampoco va a haber crecimiento como está esperando el gobierno. Aquí lo tenemos en la imagen número 6. Mire, aquí tiene las diferentes pronósticos, expectativas de crecimiento, las que han ido bajando durante este año, porque acuérdense que empezamos, cuando empezó enero, nos dijeron, México va a crecer 3.9% este año, ¿verdad? Van a venir grandes inversiones, ya están las reformas estructurales, se va a venir el crecimiento, ¿verdad? Y bueno, pues podemos poner la anterior otra vez. Unos decían que no íbamos al 3.9%, y pues ahí se dieron, el IMEF le bajó, Banorte de los que más bajó a 2.7%, en fin, estuvieron bajando y bajando, exactamente como sucedió el año pasado, fueron bajando y bajando las expectativas hasta que aceptaron que la economía no había crecido, que se había hundido. Bueno, pues ahora, ¿verdad? Después de lo que se fue bajando, el gobierno reculó y dijo, bueno, es cierto, no vamos a crecer 3.9, vamos a crecer 2.7, y ahí la dejó en mayo, ¿verdad? Dijo, bueno, cierto, no vamos a crecer tanto, va a quedar en 2.7. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional ahora dice, no, 2.4, ¿verdad? Y le aseguro a usted que antes de que llegue septiembre van a bajar esa cifra al menos a 2 o a menos de 2%, ¿verdad? Así es como en aquel momento el Fondo Monetario el año pasado, mire cómo nos puso, México se hunde, dice 1.7, la franja amarilla que está más abajo, pues esa es lo que nos pronosticó el Fondo Monetario. Bueno, pues ahora es el que está diciendo también que 2.7 y quién sabe, ¿verdad? O sea, a lo mejor tampoco eso se nos va a hacer. Así que usted dice, órale, se le están volteando a Peña Nieto, cumplió al pie de la letra todo lo que le exigían, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que no va a haber crecimiento y además lo están atacando. ¿Qué estará pasando? Eso es lo que pues nos debemos de preguntar, y eso es lo que quisiéramos averiguar. Así que le vamos a platicar más después de este corte.
Bueno, le decíamos que para poder develar o averiguar o no sé, indagar este misterio de por qué está la prensa internacional como el New York Times, The Economist, el Guardián, etcétera, etcétera, que como usted sabe, pues no son más que representantes de círculos poderosos financieros, están atacando al gobierno de Enrique Peña Nieto, y además el Fondo Monetario Internacional pues ya volvió con sus lúgubres vaticinios acerca de lo que va a pasar con la economía, así como lo hizo en el 2013. En esta imagen le digo que nos condenó el FMI a que México no crecería, sino que caería, decrecería 1.7, como finalmente sucedió, ¿verdad? Pero le decía, el asunto es que el Fondo Monetario Internacional lo hace en un momento en donde también la prensa está atacando a Peña Nieto. Apenas mire, el mes pasado, estuvo Cristina Lagarde aquí con Enrique Peña Nieto, usted lo recordará, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hace bien poquito se reunieron, y usted sabe acá, pues en el estilo de ellos, ¿verdad? Hipócritos, decía una señora, pues se fingen que son cuates, y felicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto, que la economía iba muy bien, que estaba asombrada de cómo se habían hecho las reformas tan rápido, ¿verdad? Estaba Videgaray por un lado observando, y bueno, luego se fue Cristina Lagarde y en menos de un mes, órale, le avientan este diagnóstico o pronóstico a Peña Nieto de lo que va a pasar o de lo que está pasando, ¿verdad? Que es que no va a crecer la economía. Así que, pues mire, esto es raro porque pues usted sabe, mire, aquí está el Senado, ahorita están aprobando, ya ni sé en qué van, ¿verdad? Ya ni le pongo atención acerca de qué están aprobando y qué detalle. Sabemos lo que es el paquete completo y ha pasado sin ninguna dificultad por el Senado, ¿verdad? También por la Cámara de Diputados que tenemos aquí, están dominadas ambas cámaras por el acuerdo, ya sea entre el PRI y el PAN, o ya sea entre el PRI y el PRD, o visconversa, ¿verdad? Eso es lo que se ponen de acuerdo y por uno aprueban lo que vaya siendo necesario. No hay manera de detener ese proceso, al menos no adentro, pues, de la Cámara de Diputados. Y luego los coordinadores, oiga usted, de las diferentes fracciones que los tenemos aquí, pues son buticompas, como decían en mi pueblo, ¿verdad? O sea, los coordinadores que son estos, pues mire, son cuatísimos todos ellos, ¿verdad? Todos nomás acá se reparten el queso, se ponen de acuerdo, y qué con la gobernatura fulana, y por qué no, ¿verdad? A cambio de la ley secundaria tal, arreglamos unas senadurías. Usted sabe el mundo de los políticos, ¿verdad? Que se reparten el queso de esa manera. Entonces ahí pues no hay ninguna dificultad, ni modo que, dígame usted, ¿a poco Miguel Barbosa o Aureoles se van a insubordinar o se van a levantar y van a abandonar y van a renunciar? Pues claro que no, ¿verdad? Nada más hacen como que no estoy de acuerdo, pero me voy, ¿verdad? Y se van, y es puro cotorreo, es un show mediático, ¿verdad? Típico de del parlamentarismo, similar pues al parlamentarismo europeo, aunque pues, el parlamentarismo sigue siendo parlamentarismo y aquí no hay eso, pero más o menos la farsa es más igual, ¿verdad? Ya está establecido cuál es el proyecto económico y ese no se toca, no se moviliza. Así que México ha cumplido con todas las exigencias que ha venido haciendo el Fondo Monetario Internacional y los círculos financieros, y de alguna manera extraña se está atacando al gobierno de Peña Nieto. Eso es lo que tenemos y estamos tratando de averiguar. Aquí está el Pacto por México, usted lo ve, desde ese momento que se firmó el pacto quedó muy claro que ese iba a ser el mecanismo para hacer pasar todas las reformas, ¿verdad?, necesarias, radicalmente privatizadoras, porque pues así está lo de la reforma energética, no es un poquito, ¿verdad? No defienden los intereses del país en alguna situación frente a la globalización, pues cuidar el interés estratégico, sino que se van como el borras, ¿verdad?, con todo hasta adentro, la reforma energética. Así que, ¿por qué habría que criticar al gobierno de Peña Nieto los organismos internacionales? ¿Por qué habrían de hacerlo? Ese es el misterio que estamos tratando de resolver. Le vamos a platicar más de esto después de este corte.
bellezza infiora, e là fuggevo l'ora s'inebria voluta, liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Viviamo, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Bueno, pues le decía, en este intento que estamos aquí intentando, valga la redundancia, de entender por qué está atacando la prensa internacional que representa a los círculos financieros, está atacando a Peña Nieto, por qué lo está haciendo el Fondo Monetario Internacional también con estas premoniciones, ¿verdad?, de que no vas a crecer y que, no sé, las reformas estructurales. Mire, por aquí en México anda una versión que es de que en realidad es el grupo de Carlos Salinas que se está empezando a mover contra Enrique Peña Nieto, que están enemistados, que hay bronca, ¿verdad?, que Peña Nieto se quiere quitar, ya lo dijo alguna vez López Obrador, y bueno, pues que esa sería la razón de que New York Times, The Economist estuvieran atacando a Peña Nieto, pero óigame, con todo respeto, pero Carlos Salinas no es de ese tamaño. Carlos Salinas es una figura local, una figura interna, sí, es muy poderoso en México quizá, pero internacionalmente él no puede orquestar una operación así, mover al Fondo Monetario, eso sería muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, de cualquier manera, algunos salinistas como Claudio X González, pues también están echando ahí sus premoniciones, ¿verdad? Pero dice el del Claudio X González, que la economía mexicana va a empezar a sentir los beneficios, imagínese usted, de las reformas estructurales dentro de 5 o 15 años, o sea, el próximo gobierno, si acaso, ¿verdad? Y si no, pues al siguiente, ¿verdad?, van a empezar a sentir las bondades de las reformas estructurales. Así que pues ya todo el mundo está poniendo un panorama negro, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué traen? ¿Qué quieren? O sea, ¿por qué están atacando a un gobierno que ha sido fiel seguidor de las recomendaciones que se le han venido dando? ¿Por qué ahora lo andan criticando? Y mire, la pista está con este hombre que tenemos aquí, Reinhart, se llama Reinhart, es este hombre, es el encargado de América Latina del Fondo Monetario Internacional. Reinhart, yo no tenía el susto, usted tampoco, pues es un personaje oscuro, sin embargo, pues hizo una declaración
ayer en el sentido de que las reformas estructurales que México aplicó, las que aplicaron pues, usted sabe, desde el año pasado a principios hasta ahorita, todas, la financiera, la laboral, la energética, la de telecomunicación, la que usted quiera, la fiscal, todas ellas se han hecho solo en países que están en una crisis financiera, ¿verdad? Dice Reinhart, este hombre. Entonces, ¿por qué se hicieron en México? Si aquí en México no tenemos crisis financiera, se supone que tenemos una deuda bajo control, que las reservas internacionales son una montaña de dinero, ya ni me acuerdo, creo que andan en 180,000 millones de dólares, que hay lana para todo, que el petróleo muy bien y que esto y que el otro. Entonces, ¿por qué se hicieron con tanta prisa las reformas estructurales? ¿Por qué se hicieron con tanta prisa? Si en España, si en otros países en bancarrota, ¿verdad?, se han tenido que hacer de otra manera. Mira, aquí esta ilustración simplona de la crisis financiera, pues habla muy claro de un aspecto de la crisis financiera, que es que el gobierno se queda sin lana, ¿verdad?, que el gobierno no tiene lana porque la deuda es muy grande o porque la deuda se está absorbiendo la mayor parte de lo que el gobierno ingresa, ¿verdad?, o de los ingresos del gobierno. Esa es la primera situación, la crisis fiscal, ¿verdad? Entonces, pudiera estar ocurriendo algo así, ¿verdad? A lo mejor la prisa del gobierno de Enrique Peña Nieto por llevar a cabo las reformas estructurales no era por alguna promesa de inversiones, de crecimiento en el futuro, sino más bien como resultado de la premura por el problema de la falta de recursos financieros para alimentar una deuda. México no es el único, por supuesto, ahí está usted el panorama que tiene los Estados Unidos, con su deuda de ya más del 100%, Grecia, que es como de 160%, ¿verdad?, por ciento del PIB, del Producto Interno Bruto, y pues todos los demás. Así que esto de la deuda es una epidemia, no vaya usted a creer que es un problema nada más de México. Así que, bueno, tenemos eso como posibilidad, ¿verdad? A lo mejor hay una situación ya de premura, una situación financiera ya terminal para el país, porque mire, la deuda la dejó Felipe Calderón bien alta y ha crecido muchísimo más en estos 2 años. Bueno, 2013 completito y lo que va del 14, y eso pudiera estar causando en este momento una situación que asusta a los bancos, que asusta a los círculos financieros, ¿verdad? Y entonces mandan a que ataquen a Enrique Peña Nieto por si pasa algo, pues culparlo, ¿verdad?, de incompetente o de cualquier cosa. Le vamos a platicar de eso después de este corte.
Un grido, un grido, libremo insieme, vorremo insieme, lo stiamo solo, staremo solo. Continuos de parte de la prensa internacional poderosa en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto y luego estas premoniciones del Fondo Monetario Internacional contra México en el sentido de que no va a crecer. Le digo, ya nos traen ahorita en 2.4, yo creo que para septiembre ya van a estar diciendo que menos que 2 y yo creo que para diciembre van a decir que no, pues que siempre no creció, México no pudo crecer, que porque la situación en los Estados Unidos y que porque el mercado interno, ¿verdad? O sea, aplican una receta, matan al paciente y luego dicen el paciente no crece porque está muerto, ¿verdad? Algo así, o sea, no reconocen el efecto de lo que ordena el Fondo Monetario Internacional, destruye las economías y luego dice, ¿por qué no crece? ¿Verdad? Se pregunta, ¿verdad? Como si fuera asunto interno, como si fuera asunto de los gobiernos. Entonces, le decía yo, a lo mejor todo este escándalo lo están haciendo porque saben que viene una crisis financiera o que el país está en una situación. Miren, no es el único México, ahí le tenemos las deudas más famosas, ¿verdad? Las deudas más famosas, empezando por la de Estados Unidos, que es la más grande, digo en términos proporcionales. Pudiéramos estar frente a una situación estilo 1995, cuando el famoso efecto tequila, que decían ellos, efecto tequila, qué ridículo, ¿verdad? Pues era cuando se empezaron a caer las naciones asiáticas y luego se vino cayendo toda América Latina, Brasil y luego cayó México. Entonces a cada episodio le llamaban de diferente nombre y el de México era el tequila, supuestamente, ¿verdad? Entonces pudiéramos estar frente a algo así, o a la devaluaciones. Mire, vea las devaluaciones, la historia de las devaluaciones. Miguel de la Madrid fue el que más devaluó, 1500%, pero acuérdese cómo se puso. 82, deja la presidencia José López Portillo, el último presidente de la Revolución Mexicana, y entran los tecnócratas a deshacer todo lo poquito que se había hecho con la economía nacional. No éramos un país industrializado, obviamente que no, pero se estaba intentando, ¿verdad? Se había intentado construir siderúrgicas, construir pues una economía, y bueno, este hombre llegó a desmantelar todo, ¿verdad? Y fue sometido a un programa de shock en nuestro país, y una de las, digamos, recetas o medidas era precisamente la devaluación violenta, porque uno traía dinero, oiga usted, y luego no servía a la siguiente semana. Si usted tenía una chamba y le querían ayudar, pues le subían el sueldo, ¿verdad? Y ellos a su vez subían los precios, pero era una cosa, un fenómeno de hiperinflación. Esa fue la otra crisis memorable, ¿verdad? Aparte de la del 95, donde más se ha destruido el nivel de vida de la gente. Pudiéramos estar frente a algo así, debido pues al endeudamiento, y que viene junto con la falta de crecimiento, la falta de empleo y la falta de todo. Así que ese pudiera ser el fenómeno. Ahora, no sería la primera vez. Aquí tenemos el pánico de 1929. Ahí está, mire, el día en que se anuncia crack en la bolsa, todo el mundo en pánico, Wall Street se derrumba y a nosotros el ramalazo nos tocó violentamente, ¿verdad? México para 1930, 31, o sea, un año después de eso o algo así más o menos,
decayó, o sea, decreció, mejor dicho, decreció 17%. Yo tenía entendido que era 13%, pero en un libro de López Obrador que estoy leyendo dice que fue 17.5 la caída de 1931, por ahí la economía mexicana, ¿verdad? Imagínese todo lo que usted quiera, el país dejó de exportar, se derrumbó todo, la venta de plata, la venta de petróleo, la venta de esto, la venta del otro, se derrumbó, fue así, violento. Bueno, pues pudiéramos estar en algo así. Entonces Calles y Alberto J. Pani pues idearon la forma de salir del hoyo, ¿verdad? Con Crédito Nacional, y pudieron revertir en cierta forma las cosas, ¿verdad? Pero mire, aquí están lo que más o menos pasó en ese periodo. Aquí tenemos la forma en que trabajó el dólar, o cuánto valía el dólar de 1928 hasta 1954, y ahí usted puede ver el panorama. Mire la caída, ese derrumbe, burrún, ¿verdad? Entonces, ese tipo de caídas así se dan en condiciones de crisis, ¿verdad? Y es cuando se aplican las reformas estructurales, dizque para salvar al paciente, y lo matan, ¿verdad? O más bien lo terminan de matar. Así que eso es lo que no debemos de hacer. Pero bueno, pudiera esto explicar estas presiones, estas críticas que está habiendo de parte del New York Times en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que pues eso es lo que tenemos. ¿Qué puede estar pasando? Mire, no le conseguí la gráfica de la deuda de 2014 o el crecimiento de la deuda en 2013, 2014, pero aquí puede ver cómo estaba la deuda hasta que se fue Calderón, ¿verdad? Aquí tenemos en la imagen número 20 la deuda por sexenios. Mire cómo la dejó Calderón, cerca de los 4 billones de pesos. 4 billones de pesos. Bueno, pues esos 4 billones de pesos en el 2013, 2014 se convirtieron en pues fácil los 5.1 o 5.2 billones, o sea, ya no son 4, son 5 billones de dólares en solo un año, de pesos, perdón, que equivalen a unos, ¿qué le podría decir? 600,000 o 650,000 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Mire esta gráfica muy buena, ¿verdad? Que tenemos aquí. ¿Cuánto se gasta en la deuda? Usted que se asusta con el dinero que se roban los políticos, ¿verdad? Que sí se lo roban y que se compran una casa y que sus hijas andan en carros de lujo, todo eso es verdad. Pero mire esto que saca este desglose de la deuda. Estamos pagando de deuda todos los días 1.258 millones de pesos. 1.258 millones de pesos diarios se pagan de deuda. Fíjese usted, con 1.258 millones de pesos, ¿qué puede usted hacer? ¿O qué puede hacer un país con una semana donde gasta los 10,000 millones de pesos en alimentar una deuda que en lugar de bajar vuelve a crecer, a pesar de que se le está pagando, ¿verdad? Ese es lo inaudito de todo esto, la forma en que ha aumentado. Usted ya puede ver las proporciones, cuánto creció, en qué tanto tiempo, ¿verdad? Así que está creciendo a 450,000 millones de pesos cada año. En el 2013 creció 450,000, de haber estado a menos de 4 billones, aumentó medio billón casi en un solo año, ¿verdad? Y pues significa 1.258 millones de aumento de la deuda todos los días. Ese es el panorama que nos ocultan con todas las historias de corrupción, porque siempre nos están diciendo, ay, que fulanito es muy ratero, y que es cierto, ¿verdad? Pues ni modo que digamos que no, pero eso lo que hace es encubrir el problema más fuerte, la corrupción más grande, que es la que está detrás de la deuda. Pues la deuda puede estar planteando ahorita un problema ya de emergencia para México, en tanto que somos un apéndice de la economía norteamericana. La economía norteamericana no está jalando, ¿verdad? Por lo tanto, la economía mexicana no crece y sobre todo no ingresa divisas, no tiene dinero, está recibiendo menos del petróleo y menos de las exportaciones, entonces puede entrar en una crisis de balanza de pagos, como dicen los economistas, y entonces se viene el desgarriate, y podría ser que el New York Times y estos periódicos estén pues preparando el escenario para culpar al gobierno de Peña Nieto y no a ellos mismos, que son los que
ordenaron las reformas estructurales. Vamos a dejarla aquí, es una hipótesis, usted puede creerla o no, pero eso es lo que podemos nosotros aquí documentarle. Vamos a terminar, se nos acabó el tiempo, lo esperamos mañana, ya sabe, aquí a las 12 de mediodía, donde estaremos seguramente con algo que le va a ser útil. Hasta mañana.